Capítulo 261. Justicia absoluta. Aoba aprobó la búsqueda de venganza de Yumi, ya que había hecho un punto importante. Necesitaba resolver todos los problemas diversos y concentrarse por completo en la crisis que se avecinaba en el futuro. Cuando Aoba vio por primera vez a Naruto en su vida anterior, quedó cautivado por el llamativo jutsu y lo disfrutó como puro entretenimiento. Sin embargo, al volver a visitar la serie a medida que crecía, comenzó a analizar el mundo más profundamente. Quedó claro que el mundo ninja estaba impregnado de derramamiento de sangre y oscuridad más allá de lo que cualquiera en el mundo real podría imaginar. Incluso Konoha, la aldea retratada como la más armoniosa y amante de la paz, toleró en secreto la experimentación humana. Los ninjas de Kumogakure, supuestamente unidos, eran vistos como bandidos o incluso monstruos por los forasteros. Lo más impactante de todo es que las 5 grandes aldeas ninja fueron consideradas las mejores. Fueron las aldeas ninja más pequeñas las que realmente rompieron los límites morales con sus acciones. Esto probablemente se debió al sistema educativo en el mundo ninja. Casi todas las aldeas ninja enseñaban solo habilidades de combate, con poco o ningún énfasis en la educación general. Incluso si había cursos académicos, eran puramente auxiliares de las habilidades ninja. Materias como ética o humanidades eran inexistentes. Este sistema educativo distorsionado dejó a la mayoría de los ninjas con visiones del mundo deformadas. En una escala más amplia, no fueron solo los ninjas. La población general del mundo ninja estaba tan mal educada que incluso un grupo de ancianas bailando en una plaza pública en el mundo real tendría más conciencia cultural. Incluso el elenco principal de Naruto era relativamente mejor en comparación. Las experiencias de Karin y su madre fueron un claro ejemplo de la verdadera naturaleza de las aldeas más pequeñas. Para ellos, los forasteros, e incluso los ciudadanos de clase baja, no eran considerados humanos. Esto no era una metáfora. Era su realidad. Para la mayoría de los ninjas, la gente común no era más que esclavos o recursos desechables. Muchos de los principales líderes de Konoha no fueron una excepción. La diferencia era que Konoha, exteriormente comprometida con la paz, la ocultaba mejor. Esta fue la razón por la que Jiraiya se quedó sin palabras cuando Aoba expuso las atrocidades ocultas de Konoha con solo un documento de Root. El contenido era tan horrible que incluso las personas más depravadas del mundo real no podían imaginarlo. Como miembro del alto mando de Konoha, Aoba ahora tenía acceso completo a dicha información. Se necesitó un inmenso autocontrol para no destruir preventivamente todo el mundo ninja en su ira. La venganza de Yumi contra Kusagakure fue, en cierto sentido, también una forma de que Aoba canalizara parte de su propia ira. Mientras tanto, Kusagakure estaba completamente desconcertado. Más temprano ese día, habían recibido un aviso de Konoha. El aviso exigía que todos los civiles evacuaran la aldea en un día, mientras que a todos los ninjas se les prohibía irse. El aviso dejó a todo el pueblo con una sensación ominosa. Por extraño que parezca, el aviso se enmarcó como una advertencia humanitaria en lugar de una declaración de guerra. Esto indicaba que cualquier amenaza que viniera no provenía directamente de Konoha. Pero eso lo hizo aún más extraño. Según el aviso de Konoha, Kusagakure fue considerado incapaz de manejar la crisis que se avecinaba. Sin embargo, ninguna otra aldea ninja importante había mostrado signos de acción militar. Y Kusagakure no temía a las aldeas más pequeñas. ¿Por qué Konoha pensaría que no podían manejarlo? Pronto, un valiente ninja decidió probar la validez del aviso de Konoha intentando abandonar la aldea. Regresó rápidamente, con una expresión peculiar. Maki Hayata, ¿qué está pasando? ¿Por qué volviste? Regresé porque el pueblo está rodeado. ¿Rodeado por quién? No hemos detectado ninguna fuerza a gran escala. Tienes razón, no hay ejército ninja. Pero fuera de la aldea, hay una persona o, mejor dicho, una persona y sus clones. Está usando más de 100 clones para bloquear todas las salidas de la aldea. ¿Una persona? ¿Una persona se atreve a bloquear todo Kusagakure? Eso es absurdo. Espera, ¿dijiste más de 100 clones? Sí, al menos 100. Y son un tipo especial de clon que no desaparece cuando se golpea. ... La habitación se quedó en silencio. La información fue tan impactante que los líderes de Kusagakure no pudieron procesarla. Alguien capaz de crear más de 100 clones debe tener al menos el nivel Kage. Pero, ¿por qué un individuo tan poderoso nos atacaría de repente? El liderazgo luchó por comprender la situación, mientras que uno de ellos, Hayata Naoki, se sentó con el rostro pálido, los ojos desenfocados como si ya hubiera aceptado su destino. Murmuró en voz baja, aparentemente para sí mismo. Un funcionario cercano se inclinó para captar sus palabras. Todos vamos a morir.
Sí, como Jonin de Kusagakure, Naoki Ayata se había valido de los privilegios de la aldea más de una vez. Hacía tiempo que se había olvidado de Yumi y Karin, hasta que vio la cara de Yumi. En ese momento, los recuerdos de todo lo que le había hecho regresaron rápidamente, y se dio cuenta de todo el peso de lo que se avecinaba. Trató de resistirse, pero incluso uno de sus clones lo abrumó fácilmente, dejándolo completamente desorientado. Aunque Yumi no lo mató directamente, Naoki sabía, en el fondo, que su destino estaba sellado. O más bien, el destino de todo Kusagakure estaba sellado. Sabía quién era ella. Sabía lo que le había hecho. Y así, supo que no había escapatoria. Fuera de Kusagakure, Yumi estaba saboreando el momento. Porque la venganza es la justicia más indiscutible de este mundo. Créeme, si realmente tienes un odio profundo, una vez que hayas exigido tu venganza, no te sentirás vacío ni perdido. Sentirás satisfecho. Y si puedes ver a tu enemigo retorcerse de dolor y miedo, eso es aún mejor. Yumi estaba haciendo exactamente eso ahora. Nadie en Konoha, aparte de Aoba, realmente entendía lo poderosa que era. De hecho, apenas tenía experiencia real en combate. Pero para ella, la experiencia de combate no era necesaria. Como alguien que ya había superado el umbral del nivel Kage, luchar contra una aldea de ninjas donde incluso los más fuertes no eran de nivel Kage era una masacre unilateral. Después de hoy, Kusagakure dejaría de existir. Capítulo 262. La decisión de Setsu Negro. La destrucción de Kusagakure causó revuelo, pero no fue tan grande como se esperaba. Para Noki, el Tsuchikage que luchaba por mantener la independencia de Iwagakure, solo sirvió para resaltar la fuerza abrumadora de Konoha. No pudo evitar pensar, si Iwagakure tuviera el poder actual de Konoha, ya habría conquistado todas las pequeñas aldeas ninja a nuestro alrededor. Konoha había permanecido inactiva durante tanto tiempo, y ahora, solo habían eliminado a Kusagakure. Esto llevó a otras aldeas a sentir una extraña sensación de anticlímax. ¿Es eso? Además, Noki notó algo peculiar. Aunque la mujer que atacó a Kusagakure, Yumi Uzumaki, estaba innegablemente conectada con Konoha, ella era la amante de Aoba Kamikawa. Después de todo, Konoha negó oficialmente su participación en el ataque. ¿El razonamiento? Yumi Uzumaki no era un ninja registrado de Konoha. Esta explicación dejó a Noki sintiéndose insultado. ¿Un ninja capaz de aniquilar una aldea sin ayuda no era oficialmente un ninja? ¿Cuánto más ridículo podría ser? Sin embargo, Konoha no ofreció más explicaciones, porque era la verdad. Yumi nunca había sido registrada como ninja de Konoha. Su estatus oficial siempre había sido el de un civil. De hecho, ni siquiera se la consideraba nativa de Konoha, era inmigrante. Incluso dentro de Konoha, muy pocas personas conocían el alcance del poder de Yumi. Como tal, su demostración de fuerza durante el ataque conmocionó a Konoha más que a nadie. Tobirama Senju observó la batalla desde lejos y concluyó que el poder de Yumi le daba una sensación de déjà vu, le recordaba a su hermano, Hashirama, en su estado habitual. Por supuesto, Yumi carecía del modo sabio, por lo que todavía había una brecha considerable entre ella y el verdadero Hashirama. Pero siendo realistas, ¿cuántas personas en el mundo ninja podrían obligar a Hashirama a usar el modo sabio? Madara también recibió el informe, pero apenas lo miró antes de regresar a sus deberes, para frustración de Black Setsu. Black Setsu había colocado deliberadamente la información ante Madara, con la esperanza de provocarlo para que tomara medidas contra Aoba. A estas alturas, Black Setsu era muy consciente del peligro que representaba Aoba. Tenía la inquietante sensación de que estaba perdiendo el control de este mundo, un mundo que había manipulado durante tanto tiempo. En el pasado, Black Setsu no tenía tanta prisa. Siendo efectivamente inmortal, podía permitirse esperar la próxima oportunidad si sus planes fallaban. Pero ahora, Black Setsu temía que no hubiera una próxima vez. Konoha se había convertido en una zona prohibida para él. El equipo de barrera de la aldea también había comenzado a monitorear bajo tierra, lo que hacía que la infiltración fuera casi imposible, incluso con la técnica Maifli. Peor aún, la división de sellado de Konoha ahora poseía técnicas que representaban una amenaza real para Black Setsu. La perspectiva de otro encuentro con Aoba aterrorizó a Black Setsu. Temía que la próxima vez no escapara con vida. Por lo tanto, Black Setsu había estado oculto, tratando de empujar a Madara a la acción. Si Madara pudiera confrontar a Aoba directamente, al menos podría ralentizar las reformas de Aoba. Pero Madara, por alguna razón, parecía completamente desinteresado en oponerse a Aoba. En cambio, se estaba enterrando en sus propias reformas, intentando construir una aldea que pudiera superar a Konoha. Cuando Black Setsu presentó el informe sobre Yumi, Madara murmuró en voz baja. ¿Dónde deberíamos construir la nueva escuela?
No hay suficiente dinero, y el puerto en la Tierra del Agua necesita reparaciones y expansión. De lo contrario, esos barcos mercantes no tendrán ningún lugar para atracar. Las carreteras alrededor del pueblo también necesitan mejoras. Nunca hay suficiente dinero. ¿Cómo es que Konoha siempre parece tan bien financiada? ¿Cómo lo maneja Aoba? Black Setsu se quedó sin palabras. A sus ojos, este peón ya era medio inútil. Si Madara todavía tuviera el Rinnegan, Black Setsu podría haberlo matado ya y comenzar a buscar el siguiente peón. Pero el Rinnegan ahora estaba con Obito, y Black Setsu sospechaba que el anciano había puesto su mirada en Obito. Esto hizo que Black Setsu desconfiara de actuar precipitadamente. Aunque sabía que la capacidad del anciano para interferir con el mundo ninja era limitada, no podía correr ese riesgo. Después de pensarlo mucho, Black Setsu se dio cuenta de que Madara seguía siendo su peón más viable, pero este peón no estaba jugando su papel. Indefenso, Black Setsu tomó una decisión. Si tengo que hacerlo, primero ayudaré a Madara a cumplir sus sueños, y luego vuelve al plan real. Capítulo 263. Aoba debe morir. Black Setsu no podía esperar más. Decidió ayudar a Madara a desarrollar su aldea, derrotar a Aoba y luego volver al plan real. En la mente de Black Setsu. He vagado por el mundo ninja durante más de 1000 años, presenciando el ascenso y la caída de innumerables reinos. ¿Cómo podría ser peor en el gobierno que Aoba? Pero tan pronto como se involucró, algo se sintió mal. El desarrollo de Konoha estaba ocurriendo a un ritmo que no podía comprender. El rápido progreso desafió todos los siglos de experiencia de Black Setsu, simplemente no podía explicar el crecimiento explosivo de Konoha. Sin embargo, desde la perspectiva de Aoba, esto era perfectamente natural. Para él, el mundo ninja había estado atrapado en un ciclo perpetuo de conflicto interno durante milenios. Los recursos humanos, la productividad y la utilización de los recursos estaban en niveles terriblemente bajos. ¿Era Aoba un experto en gobernanza? En absoluto. Pero incluso con sus habilidades de aficionado, las pocas estrategias que había aprendido de los foros en línea en su vida pasada eran más que suficientes para superar a este mundo ninja atrasado. En el mundo ninja, tanto el ninja como el chakra se usaban principalmente para la violencia. Todo lo que Aoba había hecho era intentar reutilizarlos como recursos y herramientas para la productividad. El poder del chakra no tenía paralelo. La gente en el mundo ninja estaba tan acostumbrada que no se dieron cuenta de su verdadero potencial. Pero como forastero, Aoba lo había estudiado profundamente y descubrió que el chakra era nada menos que milagroso. Llamarlo una fuente de energía para todo uso no sería una exageración. Chakra podría superar el 99% de los métodos de conversión de energía en el mundo real. De hecho, a menos que la humanidad en el mundo real lograra una fusión nuclear controlable, el chakra permanecería inigualable. Y el chakra no era solo una fuente de energía, también era una cura milagrosa. Permitió jutsu médico avanzado, técnicas de sellado, mejoras físicas, curación de lesiones e incluso extensión de la vida. Según los estándares de la vida pasada de Aoba, una fuente de energía tan perfecta no debería existir. Su propia existencia subrayaba lo único que era el mundo ninja. Madara, por otro lado, todavía estaba atrapado en la mentalidad ninja tradicional. Después de anexar Kumogakure, acaparó todas sus técnicas secretas y reclutó a un gran número de niños talentosos. Pensó que estos eran los recursos que harían poderoso a Kirigakure. Mientras tanto, Konoha, aparte del caso de Kusagakure, nunca había recurrido a la agresión militar directa contra aldeas más pequeñas. En cambio, Konoha utilizó varias estrategias para apoderarse de los recursos, no de una manera depredadora como Kirigakure, sino reclamando la propiedad mientras participaba en el desarrollo cooperativo. En el mundo real, este concepto era simple. La sobreexplotación destruye los mercados vecinos. Los monopolios pueden parecer atractivos al principio, pero con el tiempo, inevitablemente conducen al declive. El enfoque de Aoba era nutrir el mercado. Konoha, o más bien la nueva Tierra del Fuego, sirvió como núcleo, con las regiones vecinas como su esfera económica. Los recursos se extraían de estas regiones, se convertían en productos y luego se volvían a vender para crear un ciclo económico simple. Esto aseguró una afluencia constante de efectivo al tiempo que permitió a las naciones más pequeñas circundantes mantener una calidad de vida decente. Más importante aún, hizo que la gente de esas naciones aspirara al estilo de vida en la Tierra del Fuego. Las personas talentosas se esforzarían por ingresar a Konoha, creando efectivamente un sistema de filtración de talento. Este modelo era tan simple que Aoba no se habría atrevido a mencionarlo en un foro en línea en su vida pasada.
Sin embargo, en el mundo ninja, fue un cambio de juego, un cambio de paradigma completo. La clave era que Konoha tenía suficiente poder militar para hacer cumplir sus políticas de libre comercio. Esto hizo imposible que otras naciones del mundo ninja replicaran su éxito. Después de observar esto por un tiempo, Black Zetsu llegó a una conclusión desalentadora. Al ritmo actual de desarrollo, en solo 2 años, Madara bien podría admitir la derrota. La brecha entre Kirigakure y Konoha en recursos, talento, capacidades de investigación y preparación militar se estaba volviendo insuperable. Black Zetsu incluso sospechaba que Konoha, sin la participación directa de Aoba, ya podría ser capaz de manejar a Madara. Por primera vez en sus 1000 años de existencia, Black Zetsu se sintió genuinamente acorralado. Se dio cuenta de que se enfrentaba a un enemigo diferente a cualquiera que hubiera enfrentado antes. Esto dejó a Black Zetsu con un pensamiento desesperado y loco. Aoba Kamikawa debe ser eliminado a toda costa. Capítulo 264. El compromiso de Noki. Aoba no era alguien que pudiera ser eliminado fácilmente. A estas alturas, Aoba había fusionado con éxito el chakra de la cola única y la 8 colas, y la fusión del chakra de las 2 colas estaba a punto de completarse. Incluso sin un Kotoamatsukami Manjeki Sharingan, la fuerza de combate de Aoba había superado con creces lo que la mayoría podía imaginar. Incluso había comenzado a experimentar con la creación de bombas de bestias con cola a pequeña escala. Sin embargo, el consumo de chakra fue inmenso. Aunque había fusionado la esencia de las bestias con cola en sí mismo, no podía compararse con el poder de las antiguas bestias con cola que habían existido durante milenios. Para él, las bombas de bestias con cola eran llamativas pero poco prácticas. Dicho esto, no eran del todo inútiles. Aoba tuvo una idea. Si podía atrapar a Black Zetsu y golpearlo con una bomba de bestia con cola, podría destruir la creación de Yin Yang Release. Mientras tanto, Black Zetsu, ajeno al hecho de que Aoba ya había planeado un tratamiento especial basado en la pelota de búsqueda de la verdad para él, se estaba reuniendo con Noki bajo el pretexto de ser el asistente de Madara. La destrucción de Kusagakure por Yumi no estuvo exenta de consecuencias, había sacudido a Iwagakure. Entre las 5 grandes aldeas ninja, Tsunagakure se había convertido esencialmente en un subordinado de Konoha, desempeñando voluntariamente el papel de socio menor. Kirigakure, bajo el control de Madara, había absorbido Kumogakure y estaba reemergiendo rápidamente como una fuerza dominante. En realidad, solo 2 de las 5 grandes aldeas ninja originales permanecieron como poderes significativos: Konoha y Kirigakure. Iwagakure apenas se mantenía, nominalmente todavía era uno de los 5 grandes, pero se tambaleaba al borde de la irrelevancia. Durante años, Noki se había preocupado por su sucesor. Pero con los rápidos cambios en el mundo ninja, sus preocupaciones se habían intensificado. Ayer, estaba preocupado por el futuro liderazgo de Iwagakure. Hoy, le preocupaba si el pueblo podría sobrevivir. Las políticas de Konoha parecían relativamente indulgentes, ofreciendo a Iwagakure un respiro para maniobrar. Pero Kirigakure era una bestia completamente diferente. Bajo el gobierno de Madara, estaba en un estado de expansión agresiva. Los recursos obtenidos de la anexión de Kumogakure se consumieron rápidamente en varios proyectos de reconstrucción. Madara no tenía paciencia ni tiempo para desarrollar una economía gradualmente. En cambio, prefirió métodos directos, el saqueo. Hasta ahora, Kirigakure no había apuntado directamente a Iwagakure, centrándose en asaltar aldeas más pequeñas y explotar la aristocracia de la Tierra del Agua y la Tierra del Rayo. Pero Noki sabía que Madara no se contendría por mucho tiempo. Una vez que Kirigakure necesitara más recursos, Iwagakure sería el siguiente. Por el momento, Iwagakure era el premio no reclamado más grande del mundo ninja, y Madara no tenía ninguna razón para no aprovecharlo. Ahora, Madara ya había enviado descaradamente a un enviado para pedir dinero prestado. Sí, Black Zetsu estaba ahora en Iwagakure, pidiendo préstamos en nombre de Kirigakure. Después de darse cuenta de que no podía seguir el ritmo de Aoba, Black Zetsu había adoptado el enfoque de Madara. Para desarrollarse, necesitaba gente y dinero. Tenía la gente, pero le faltaba dinero. ¿Cuál fue la solución? Robar, no, pide prestado. Mientras Madara se enfocaba en exprimir a los viejos aristócratas para obtener fondos, Black Zetsu volvió su mirada hacia Noki, solicitando ayuda financiera para Kirigakure. Noki no quería nada más que destruir a Black Zetsu con una técnica de liberación de polvo. Pero después de mucho conflicto interno, no pudo actuar. La sombra psicológica que Madara había proyectado sobre él era simplemente demasiado inmensa. Después de desprenderse de una importante suma de dinero, Noki finalmente logró despedir al enviado de Kirigakure.
Exhausto, se desplomó en su silla, sintiéndose completamente agotado. Mientras descansaba, sus ojos se posaron en un documento en su escritorio. Era la propuesta de Konoha de intercambiar por chakra de bestia con cola. Konoha le había ofrecido a Deidara a cambio de chakra de esencia de bestia con cola. Sin dudarlo, Noki había rechazado inicialmente la oferta. En el fondo, sin embargo, había sido tentado. Mientras Deidara era un ninja exiliado en Kirigakure, Noki siempre había esperado capturarlo y rehabilitarlo en secreto. Pero intercambiar públicamente recursos de bestias con cola por un exiliado sería un escándalo masivo. Ahora, la tentación reprimida resurgió en su mente. Alguien, convoca a Kurotsuchi a mi oficina. Capítulo 265. Valor. Este tipo de negociación de alto riesgo normalmente recaería en Kitsuchi. Sin embargo, Noki sabía que su hijo era demasiado directo y le preocupaba que Kitsuchi pudiera terminar siendo manipulado por Konoha para que aceptara términos desfavorables. En verdad, traer de vuelta a Deidara no resolvería los problemas actuales de Iwagakure, pero podría proporcionar un respiro temporal. Deidara, a pesar de todas sus excentricidades y obsesión por el arte explosivo, era innegablemente fuerte. Incluso si no hubiera heredado Dust Release, era más que capaz de convertirse en el Tsuchikage. Lo que más necesitaba Iwagakure en este momento eran guerreros de élite como él. Mientras tanto, en Konoha, Aoba se rió entre dientes al recibir noticias de Iwagakure. Había asumido que el silencio inicial de Noki era un rechazo rotundo. Para su sorpresa, Noki había cambiado de opinión después de varios meses. Como Iwagakure estaba ahora a bordo, Aoba no vio ninguna razón para mantener a Deidara. Durante los últimos meses, Konoha había estudiado a fondo las técnicas de liberación de explosiones de Deidara. Si bien nadie había igualado aún el talento natural y la maestría de Deidara, el laboratorio había replicado con éxito liberación de explosión en un grado utilizable. Esto significaba que el valor técnico de Deidara se había agotado casi por completo. Intercambiarlo por el chakra de esencia de las 4 colas y las 5 colas encajaba perfectamente en los planes de Aoba. Hablando de Deidara, Aoba recordó a los otros miembros de Akatsuki que aún estaban bajo la custodia de Konoha. Aparte de Itachi, que pendía de un hilo en cuidados intensivos, Deidara, Kisame, Iruko y Sasori fueron encarcelados en Konoha. Entre ellos, Kisame era un ninja tradicional cuya singularidad provenía principalmente de Sameada. Si bien era poderoso, su valor general era relativamente bajo a los ojos de Aoba. Konoha ya no tenía escasez de luchadores de élite. Incluso sin Hashirama, la aldea todavía contaba con una lista de potencias de nivel Kage, incluidas Tobirama, Hiruzen, Minato, Kakashi, Tsunade y Migui. Además, los propios estudiantes de Aoba, Ayate Het, Asuma Sarutobi, Yuga Usuki y otros habían alcanzado el nivel de Jonin de élite. El mayor activo de Konoha era su riqueza de fuerza de combate. En contraste, Iruko y Sasori tenían un valor mucho mayor. La técnica de quimera de Iruko ya había sido estudiada a fondo e integrada en la investigación de Konoha. A menos que se le ocurriera algo nuevo, Iruko era poco más que un luchador avanzado. Esto dejó a Sasori. La captura de Sasori seguía siendo un secreto muy bien guardado dentro de Konoha, conocido solo por unos pocos funcionarios de alto rango y el equipo de Anbu involucrado en su captura. Aoba había evitado deliberadamente que esta información se filtrara a Tsunagakure. En Tsunagakure, Sasori ocupó una posición similar a la de Deidara en Iwagakure. Si bien oficialmente se les etiquetaba como ninjas rebeldes, ambas aldeas les darían la bienvenida con entusiasmo si alguna vez regresaban. Para Tsunagakure, traer de vuelta a Sasori sería un motivo de gran orgullo, independientemente de la reacción política o pública. El problema era que Tsunagakure ahora era el subordinado de Konoha. Si solicitaban formalmente el regreso de Sasori, Konoha tendría poca justificación para negarse. Por lo tanto, el mejor curso de acción de Aoba era mantener en secreto la captura de Sasori, extraer todo el valor de él y luego devolverlo como un gesto de buena voluntad cuando fuera el momento adecuado. Sasori era innegablemente un genio. El mero hecho de que se hubiera transformado en una marioneta mientras conservaba un núcleo productor de chakras era innovador. Esta hazaña representó una fusión perfecta de elementos mecánicos y biológicos, similar a una ascensión mecánica dentro del mundo ninja. Además, su núcleo de chakra tenía propiedades únicas. A pesar de su mínima cantidad de material biológico, podía generar chakra sin cesar. No había forma de que esto fuera un fenómeno natural, Sasori debe haberlo modificado de alguna manera, y Aoba estaba decidido a descubrir sus secretos. Además, los títeres de Sasori demostraron una eficiencia incomparable en el flujo de chakras entre componentes mecánicos.
Esto fue evidente en su capacidad para controlar simultáneamente cientos de títeres, como en su actuación de 100 títeres o su colección de élite, los 10 títeres de Chikamatsu. Tsunagakure le había proporcionado a Konoha muchos pergaminos relacionados con títeres después de convertirse en subordinado, pero estos solo habían dado resultados modestos. La tecnología era demasiado básica en comparación con los avances de Konoha en la armadura de chakra. Las técnicas de títeres fueron relegadas a roles de carne de cañón. La visión de Aoba era combinar técnicas de marionetas con armaduras de chakra, creando un verdadero armamento basado en chakras. En este sistema, los operadores controlarían de forma remota marionetas equipadas con armaduras de chakra para luchar en el campo de batalla. Si un títere sufría daños graves, podía ser detonado de forma remota, evitando que las fuerzas enemigas se apoderaran de la tecnología y, al mismo tiempo, sirviera como un poderoso explosivo. Sin embargo, lograr este objetivo requirió avances técnicos significativos. El mayor desafío fue integrar la armadura de chakra con mecanismos de marionetas. La armadura de chakra fue diseñada para seres orgánicos, no para construcciones mecánicas. Colocarlo en títeres lo hizo ineficaz, ya que el chakra no se podía transmitir correctamente. Teóricamente, el uso de grandes cantidades de metal conductor de chakras para crear una red dentro de la marioneta podría resolver el problema, pero el costo sería astronómico. Konoha se arruinaría tratando de producir incluso un pequeño ejército de tales títeres. Además, los títeres tradicionales no pueden realizar ninjutsu. Se basan únicamente en mecanismos preinstalados para ejecutar ataques preestablecidos. Otra limitación es el rango de control. El rango de manipulación de las técnicas tradicionales de títeres es demasiado corto para cumplir con los requisitos de Aoba. Estos desafíos técnicos fueron numerosos y complejos. Actualmente, la tecnología de marionetas de Konoha lamentablemente no cumplió con las expectativas. Incluso los avances de Tsunagakure no fueron suficientes. Solo las técnicas únicas de Sasori tenían el potencial de lograr la visión de Aoba. Sin embargo, Sasori estaba lejos de cooperar. Quizás debido a sus extensas modificaciones, sus emociones se habían vuelto extremadamente aburridas. Sin cuerpo físico para explotar, las tácticas de interrogatorio eran ineficaces. Incluso el genjutsu, que apuntaba a la mente, tenía un impacto mínimo en él. Incluso Tobirama, conocido por su crueldad, se vio obstaculizado. En teoría, podríamos estimular directamente su cerebro para inducir dolor, sugirió Tobirama. Pero eso correría el riesgo de dañar su cerebro irreparablemente, convirtiéndolo en un vegetal. Supongo que eso no es lo que quieres. Tienes razón. Necesito a Sasori intacto, no reducido a un caparazón roto, respondió Aoba. Pero este problema es fácil de resolver. Si le falta un cuerpo, le daremos uno. Dejando el asunto en manos de Tobirama, Aoba dirigió su atención a la celda de Kisame. En ese momento, Kisame estaba atado por capas de técnicas de sellado y encadenado, inmovilizado en un rincón de la celda. Tenía la cabeza inclinada, como si estuviera dormido. Pero en el instante en que Aoba se acercó, Kisame levantó la cabeza, revelando ojos apagados y sin vida. Cuando Kisame reconoció al visitante como Kamikawa Aoba, una tenue luz parpadeó en su mirada, solo para desvanecerse en la oscuridad momentos después. He oído que has intentado suicidarte 3 veces, dijo Aoba. Es por eso que te han restringido tan completamente. ¿Puedes decirme por qué has intentado suicidarte? Kisame se rió secamente. Aoba Kamikawa, eres un ninja. Uno de los más fuertes de nuestro tiempo. ¿Realmente necesitas preguntar? La muerte es el destino de todos los ninjas. No, respondió Aoba con firmeza. No estoy de acuerdo. Capítulo 266. Las observaciones de Kisame. ¿No estás de acuerdo? Una mirada de incredulidad cruzó el rostro de Kisame. De alguna manera, era bastante ingenuo, asumió que todos los ninjas fuertes compartirían su creencia en la muerte como el destino inevitable de un ninja. La muerte es de hecho el punto final de todos. Pero creo que llamarlo el destino de un ninja es un poco demasiado, respondió Aoba. Después de todo, creo que un ninja vivo siempre es más útil que uno muerto. Ya veo. ¿Así que quieres que trabaje para ti? Lo siento, Aoba Kamikawa, admiro tu fuerza, pero no trabajaré para ti ni para ninguna de las 5 grandes aldeas ninja, para el caso. No, no para mí. Pero olvídalo. Ven conmigo. Mientras Aoba hablaba, abrió las ataduras y ataduras que sujetaban a Kisame, soltándolo. Kisame estaba atónito. Por un momento, instintivamente consideró atacar.
pero rápidamente descartó la idea. Esta era una instalación de Konoha de alta seguridad, e incluso si lograba escapar, derrotar al propio Aoba estaba fuera de discusión. Más importante aún, tenía curiosidad por saber qué quería mostrarle a Aoba. Siguiendo a Aoba fuera de la prisión, Kisame quedó inmediatamente impresionado por las vistas que tenía ante él. Cuando fue capturado, estaba inconsciente y fue llevado directamente al centro de detención. Nunca había visto el estado actual de Konoha. La última vez que había visitado Konoha fue con Itachi, e incluso entonces, había sido muy diferente de la aldea que recordaba de antes en su vida. Kisame había llegado por primera vez a Konoha durante los exámenes conjuntos de Chunin, cuando la aldea era comparable a Kirigakure. Era un poco más próspero que Kirigakure, pero no por mucho. Cuando visitó a Itachi hace unos años, Konoha ya mostraba signos de estar muy por delante de Kirigakure. Pero ahora, las dos aldeas eran mundos aparte. Las calles limpias y ordenadas estaban llenas de gente, la mayoría de los cuales ni siquiera eran ninjas. Sin embargo, se movían libre y felizmente, mezclándose a la perfección con el ninja entre ellos. Lo que más llamó la atención de Kisame fue la aparente falta de áreas residenciales. Donde quiera que mirara, veía tiendas y edificios imponentes y desconocidos. La pura prosperidad comercial de Konoha estaba más allá de lo que podría haber imaginado. Kisame no era alguien que tuviera ideales de supremacía ninja. Su deserción de Kirigakure se debió en gran parte a las condiciones opresivas y sombrías allí. En Kirigakure, tanto los ninjas como los civiles sufrieron mucho. Todo el pueblo se había sentido desesperado. Kisame había querido cambiar eso, pero cuando se vio impotente para hacerlo, desertó. Más tarde, al ver que el resto del mundo ninja no era mejor, se unió a Akatsuki. Aunque Kisame a menudo parecía jugar un papel secundario con respecto a Itachi en la narrativa, su estatus real dentro de Akatsuki era más alto. Nagato y Konan confiaban en Kisame más de lo que confiaban en Itachi. Emparejarlo con Itachi era en parte para monitorear a los Uchiha. Sin embargo, Kisame había llegado a respetar genuinamente a Itachi por sus excepcionales habilidades ninja, lo que lo llevó a su deferente Itachi-san. Kisame también era uno de los pocos en Akatsuki plenamente consciente del plan del Ojo de la Luna. Lo apoyó porque creía que el mundo ninja estaba más allá de la salvación. Pero ahora, lo que tenía ante él lo dejaba perdido. En muchos sentidos, Konoha ya había realizado sus sueños. Al menos en la superficie, todos los ciudadanos de Konoha parecían felices y contentos. El pueblo era próspero y estable, su gente era rica y satisfecha. ¿No era este el mismo objetivo que una vez había soñado lograr? Capítulo 267. Asuntos triviales. Kisame permaneció en silencio durante todo el viaje, pero sus ojos ya lo habían captado todo, había visto un Konoha completamente diferente. Esta escena solo debería haber existido en su futuro imaginado, un mundo que solo podía aparecer en sueños. La realidad siempre fue cruel, especialmente para algunas personas. Había cosas que uno podría pasar toda la vida persiguiendo, solo para descubrir que su vecino las había obtenido sin esfuerzo. Kisame era un ninja tradicional, y había poco que pudiera cambiar sus creencias. Era del tipo que se suicidaría sin dudarlo si fallaba en una misión, un ejecutor perfecto, pero también algo idealista. Pero ahora, este nuevo Konoha había comenzado a sacudir su determinación. Esta vacilación era sutil, tan sutil que incluso él podría no haberla notado. Eso fue hasta que Aoba lo llevó a conocer a algunas personas inesperadas. Mei Terumi era la menor de Kisame. Cuando desertó de la aldea, ella apenas había comenzado a hacerse un nombre. Sin embargo, los dos todavía se conocían. Kisame siempre se había preocupado por el futuro de la aldea y había prestado atención a los ninjas talentosos. Y no fue solo Mei. Para su sorpresa, Kisame encontró una gran cantidad de caras familiares en Konoha, ninjas de los que una vez había tomado nota por su fuerza o potencial. La única pregunta era, ¿por qué estaban en Konoha? El primer pensamiento de Kisame fue que todos habían desertado. No era imposible. Sabía cuánto daño había hecho la política de la niebla sangrienta a los hábiles ninjas de Kirigakure. Muchas de estas personas eran usuarios de límite de linaje, probablemente los perseguidos. La deserción era totalmente plausible. Como él mismo era un desertor, Kisame no tenía derecho a juzgarlos. Terumi Mei también se sobresaltó cuando vio a Oshigaki Kisame. Por supuesto, reconoció a este renombrado guerrero de primer nivel de Kirigakure, después de todo, una vez había sido un contendiente para el puesto de Mizukage. Según su inteligencia, Kisame todavía debería estar con el Akatsuki. Sin embargo, dado que el Akatsuki casi había sido aniquilado, tenía sentido que hubiera terminado en Konoha.
Después de todo, por lo que había observado, a Aoba Kamikawa le gustaba coleccionar personas talentosas, y Kisame era sin duda un talento de primer nivel. Sé que ambos tienen mucho de qué hablar. Entonces, te dejaré el resto del tiempo a ti. Mei, explícale todo a Kisame correctamente, dijo Aoba. Entregándole Kisame a Mei, Aoba se fue. Después de todo, con Tsunade profundamente inmerso en el desarrollo de un nuevo jutsu, la mayor parte del trabajo administrativo de Konoha había recaído sobre sus hombros. Lo más importante fue que nadie parecía encontrar este arreglo inusual. Aoba no estaba particularmente interesado en ejercer el poder. En un mundo donde existían habilidades extraordinarias, donde vagaban seres sobrehumanos capaces de destruir paisajes enteros, el poder político no tenía sentido. En este momento, los métodos de entrenamiento tradicionales tuvieron poco efecto en él. Necesitaba tiempo para integrar gradualmente el poder de las bestias con cola y el eterno Manjeki Sharingan. Afortunadamente, la fusión de su Manjeki eterno estaba progresando bien. A este ritmo, una vez que absorbiera completamente el chakra de Matatabi, tomaría menos de un mes completar la fusión. Para entonces, tendría acceso a 2 nuevos Kotoamatsukami. No importa cuán fuertes fueran sus habilidades sensoriales, nunca podrían compararse con tener ojos reales. Una vez que se completara el proceso, su fuerza de combate volvería a su punto máximo. La próxima vez que se encontrara con Obito, se aseguraría de darle una sorpresa. El reclutamiento de Iruko había ido bien, como era de esperar. Ese tipo no tenía principios de los que hablar. Aoba prometió financiar su investigación, y como Iruko tenía poco espacio para la negociación, aceptó sin dudarlo e inmediatamente se unió al instituto de investigación. Aoba incluso le proporcionó un laboratorio independiente. Por último, estaba Sasori. No hace mucho, Aoba le había sugerido a Tobirama que cultivaran un nuevo cuerpo para Sasori. Tobirama trabajó rápidamente. Con la ayuda de las células de Witesetsu, pronto se desarrolló un nuevo cuerpo y el núcleo de carne restante de Sasori fue trasplantado a la fuerza. Cuando Sasori recuperó la conciencia, ya estaba en un cuerpo humano completamente nuevo. Furioso, arremetió de inmediato, aparentemente con la intención de perecer junto con sus enemigos. Pero Tobirama lo sometió con un solo movimiento. Con un solo Edo Tensei, convocó a los padres de Sasori, dejándolo congelado en su lugar. Muchas personas en el mundo ninja sufrieron problemas psicológicos. La razón principal fue el constante estado de guerra y la grave pérdida de vidas entre los ninjas. Para garantizar la continuación de sus aldeas, el matrimonio y la maternidad se retrasaron a edades cada vez más tempranas. Muchos fueron enviados al campo de batalla a los 7 u 8 años, y a los 15 o 16 ya tenían sus propios hijos. Aparte de las técnicas de matar, sabían poco más. Criar a un niño requería un gran esfuerzo y habilidad, algo que pocos poseían. Como resultado, una gran cantidad de descendientes ninja en el mundo shinobi crecieron con personalidades extremas y excéntricas. Sasori perdió a sus padres a manos de Colmillo Blanco cuando era joven. Con la guerra y el caos constantes, nadie tenía tiempo para cuidar a un huérfano, simplemente había demasiados como él. Sin nada, Sasori creció rodeado de marionetas, lo que sentó las bases para sus posteriores distorsiones de personalidad. Los títeres eran intrínsecamente engañosos, especialmente para un niño. Cuanto más realistas eran, más peligrosos se volvían. Para un joven Sasori, cuanto más realista era el títere, más creía que estaba realmente vivo. Al principio, realmente creía eso. Convirtió a sus padres en marionetas para que siempre estuvieran con él, vivos en cierto sentido. Para mantener esta ilusión de compañerismo, deseaba que él también existiera para siempre. Pensamientos tan complejos y retorcidos finalmente dieron forma a los Sasori del futuro. No estaba desprovisto de emociones, sus emociones eran simplemente extremas y distorsionadas. Sin ningún lugar a donde dirigirlos, se convirtió en el titiritero que se le conocía. Tobirama, un experto en comprender la naturaleza humana, golpeó el núcleo mismo del corazón de Sasori, obligándolo a enfrentar las emociones enterradas en lo más profundo de su interior. Al ver que Tobirama había resuelto el asunto sin ayuda, Aoba estaba feliz de dejar que lo manejara y se fue a los campos de entrenamiento para ver cómo estaban sus nuevos discípulos. Ahora tenía bastantes estudiantes. Sakura, como su discípula mayor, ya era capaz de manejar las cosas de forma independiente y estaba a cargo del proyecto Chakra Cloak. El equipo 7 tenía 3 miembros, siendo Sasuke el segundo discípulo. Había heredado el Lightning Release característico de Aoba, lo que lo convertía en un verdadero sucesor. Karin era más como una media hija para Aoba que una discípula de pleno derecho. Naruto era un caso especial.
El sistema de Aoba no era muy adecuado para él, por lo que Naruto aprendió de él fue principalmente experiencia de combate. Después de que Minato fue revivido, el entrenamiento de Naruto naturalmente se convirtió en su responsabilidad. Aoba no tenía intención de interferir más. Luego estaban sus discípulos recién aceptados, Neji y Hinata. Ambos eran excepcionalmente talentosos y cruciales para los planes futuros de Aoba, por lo que estaba particularmente involucrado en ellos. Ambos niños entrenaron con dedicación y perseverancia. A pesar de que Aoba aún no les había enseñado ningún jutsu sustancial o técnicas secretas, aún podían sentir que se fortalecían. Mientras guiaba a sus discípulos, Aoba no se había olvidado de su investigación sobre el Byakugan. A pesar de realizar una serie de pruebas en el Byakugan antes, el progreso se había estancado. Su investigación sobre la fusión Byakugan y el análisis del poder ocular había llegado a un cuello de botella. Por ahora, Aoba decidió pausar los experimentos, tomar un descanso y reorganizar sus pensamientos. Después de descansar un poco, se le ocurrieron algunas ideas nuevas. Capítulo 268. Mutación del Byakugan. Según la comprensión de Aoba, la fusión del Sharingan giraba principalmente en torno al chakra, mientras que la fusión del Byakugan debería centrarse más en los aspectos biológicos. Esta deducción no se hizo al azar, se basó en sus observaciones de los diversos rasgos de los clanes Uchiha y Hyuga. Sin embargo, verificar esta idea estaba resultando extremadamente difícil. Aoba había intentado previamente varios métodos, pero ni la estructura fisiológica del Byakugan ni su poder ocular oculto mostraban signos de fusión. Si no estuviera seguro de que el Byakugan pudiera fusionarse, es posible que ya hubiera abandonado la investigación. Esta vez, sin embargo, Aoba tuvo una nueva idea. En teoría, cada Uchiha tenía el potencial de evolucionar el Sharingan. Pero tras un examen más detallado, quedó claro que había diferencias significativas entre los diferentes Uchihas. Para decirlo sin rodeos, las reencarnaciones de Indra y un Uchiha ordinario eran existencias completamente diferentes. Madara, el prodigio absoluto del clan Uchiha, tenía el talento innato y la calificación de línea de sangre para despertar a los Rinnegan. Sin embargo, en realidad, le tomó toda su vida, hasta su muerte, para finalmente despertarla. Aoba especuló que esto se debía a que Sasuke ya había nacido y la mayor parte del poder de Indra ya se había transferido a Sasuke. Había otro detalle para apoyar esta teoría. Las habilidades de Rinnegan de Madara eran muy inferiores a las de Sasuke. La habilidad única de Madara era Limbo Border Hail, cuya característica principal era que era invisible e indetectable. Sin embargo, Sasuke podía verlo, a pesar de que en ese momento solo tenía un Rinnegan. Además, en términos de potencial, Limbo Border Hail no estaba ni cerca de Amenhotep Hikara en términos de versatilidad o poder. Todos estos detalles apuntaban a una conclusión. En el mundo shinobi, el linaje lo determinaba todo. Aoba especuló que la razón por la que los Byakugan no podían fusionarse no era porque la fusión fuera imposible, sino porque las muestras de Byakugan que tenía no eran lo suficientemente especiales. En la historia original, Toneri Tsutsuki secuestró a Hinata y tomó los ojos de Hanabi. Esto le dio a Aoba una nueva idea. Quizás el Byakugan no se fusionó en el sentido convencional, sino que absorbió. Y no cualquier Byakugan, sino solo unos pocos muy selectos, aquellos con una línea de sangre más cercana a Muratsutsuki, tenían la capacidad de absorber a otros. Esto también explicaría por qué el clan Hyuga nunca había descubierto este secreto. Porque dentro del clan, el linaje del líder del clan era el más cercano al linaje Tsutsuki. Y dado que el linaje del líder nunca fue sometido a experimentación, la verdad seguía siendo desconocida. Para probar esta teoría, Aoba necesitaba la cooperación de Hinata. Por supuesto, no iría tan lejos como para quitarle los ojos directamente. La tecnología de los laboratorios de investigación de Konoha había avanzado significativamente. Muchas cosas que antes eran imposibles ahora se podían lograr. Incluso Orochimaru, que estaba a la vanguardia de la investigación biológica, podría no estar más por delante de Konoha en este campo. Actualmente, el laboratorio había desarrollado una forma de realizar pruebas en profundidad en los ojos de Hinata sin extirparlos. Esta vez, el experimento de Aoba fue simple. Quería determinar si el Byakugan de Hinata, específicamente atacado por Toneri en la historia original, era de hecho el tipo especial capaz de absorber a otros. De hecho, según la memoria de Aoba, los ojos de Hanabi eran los más prometedores para esta prueba. Sin embargo, Hanabi todavía era demasiado joven y Aoba no tenía ninguna excusa razonable para convencer a Yashi de que la dejara participar en un experimento con riesgos potenciales. Para el experimento, el Byakugan de Hinata no estaba directamente conectado a otro Byakugan.
En cambio, Aoba usó las células de Witesetsu para crear un vínculo temporal entre ellos. Las células de Witesetsu eran prácticamente un reactivo universal para experimentos biológicos, siempre que se necesitara compatibilidad o conexión, las células de Witesetsu generalmente podían hacerlo realidad. Después de establecer el vínculo, al principio no pasó nada. Aoba esperó pacientemente un rato, luego instruyó a Hinata. Ahora, inyecta chakra y activa tu Byakugan. Hinata hizo lo que le dijeron, y Aoba activó simultáneamente el Byakugan experimental. Aún así, nada parecía cambiar, al menos, no desde una perspectiva visible. Después de pensar por un momento, Aoba dio otra instrucción. Hinata, intenta estimular ese poder ocular oculto dentro de tu Byakugan. El Byakugan contenía un poder ocular, pero estaba en un estado latente, lo que lo hacía inutilizable para el clan Hyuga. Sin embargo, después de un extenso entrenamiento en el control de la energía espiritual, tanto Hinata como Neji habían llegado al punto en el que podían despertar parcialmente este poder latente. En circunstancias normales, incluso después de activar este poder oculto, no habría ningún cambio notable, no habría mejora en la visión de Byakugan, Gentle Fist o cualquier otra técnica. Pero esta vez, cuando Hinata siguió las instrucciones de Aoba, algo finalmente cambió. Capítulo 269. El secreto del Tenseigan. La mutación ocurrió tan rápido que Hinata apenas tuvo tiempo de reaccionar. Solo sintió una repentina sensación de hinchazón en los ojos, y en el momento siguiente, el otro par de Byakugan antes que ella se había marchitado y muerto por completo. De pie cerca, Aoba fue testigo de todo lo que se desarrolló y supo que había hecho el movimiento correcto. Ya fuera el Rinnegan o el Tenseigan, ninguno podía despertarse fácilmente. Puede parecer un esfuerzo personal, pero en realidad, había restricciones ocultas que debían cumplirse. Sin comprender los secretos del clan Tsutsuki y el sabio de los 6 caminos, era casi imposible descubrir estas limitaciones. La razón por la que Hinata fue atacada por Toneri Tsutsuki fue porque sus ojos tenían este potencial. Lo mismo se aplicaba a Hanabi. El propio Toneri probablemente carecía de este potencial, por lo que buscó robar los ojos de Hanabi. Su objetivo final era probablemente combinar su línea de sangre con la de Hinata para que su descendencia, a nivel genético, estuviera más cerca de Kaguya Tsutsuki que nunca. Una vez que Hinata recuperó la compostura, Aoba le realizó una serie de exámenes. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Me siento bien. No solo normal, sino realmente bueno. No siento ninguna molestia, al contrario, me siento increíblemente cómoda, respondió Hinata. Aoba asintió. Esto coincidió con los resultados de sus pruebas. Parecía que absorber solo un par de Byakugan no era suficiente para despertar al Tenseigan. A diferencia del Sharingan, el poder ocular inherente del Byakugan era relativamente débil. Cuando se absorbió, no fue solo la energía ocular oculta la que se extrajo, todo el Byakugan se drenó. Las pruebas posteriores confirmaron que el Byakugan de Hinata se había fortalecido significativamente, pero no hubo una transformación fundamental. Basado en sus recuerdos de la historia original y las pistas que proporcionó, Aoba ahora había descubierto el secreto de la evolución de los Byakugan. El método era simple, el Byakugan evolucionó absorbiendo otros Byakugan. Sin embargo, no cualquiera podría hacer esto. Solo un número muy pequeño de individuos con una línea de sangre pura tenía la capacidad de absorber los ojos de los demás. Este fue probablemente el origen del sistema familiar de ramas del clan Hyuga. La rama principal consistía en aquellos con la línea de sangre más pura, y sus descendientes tenían la mayor probabilidad de desarrollar potencial evolutivo en su Byakugan. Mientras tanto, la familia de la rama existía únicamente para proporcionar sus ojos a la rama principal. Este tipo de sistema opresivo estaba destinado a causar insatisfacción. Era muy probable que el clan Hyuga se hubiera separado debido a este mismo problema. Y ahora, Aoba se dio cuenta de una verdad que el propio clan Hyuga podría no querer saber. La foca del pájaro enjaulado podría no tener ningún propósito especial en absoluto. Era simplemente un medio para que la rama principal controlara a la familia de la rama. De lo contrario, ¿cómo podrían asegurarse de que la familia de la rama ofreciera obedientemente su Byakugan? Desafortunadamente, el clan Hyuga había olvidado hace mucho tiempo la razón original de la división principal y la rama, así como el verdadero propósito del sello del pájaro enjaulado. En cambio, el sello simplemente se había convertido en una herramienta para mantener el poder. Pero tal vez fue una suerte que lo hubieran olvidado. De lo contrario, el clan Hyuga podría no existir más. La rama del clan Tsutsuki que residía en la luna eran descendientes de Amura Tsutsuki.
También tenían un sistema de familia principal y rama, pero en su caso, la familia rama se rebeló y eliminó a la familia principal. Toneri era descendiente de la familia de la rama, lo que significaba que él mismo no podía despertar a los Tenseigan. Por eso viajó al mundo ninja para robar los ojos de Hanabi. Este también fue probablemente el origen del gigante Tenseigan en la luna. Ese ojo colosal debe haber existido antes, pero originalmente no era tan masivo o poderoso. Sin embargo, después de que la familia Branch derrocó a la familia principal, se encontraron incapaces de absorber a Byakugan, por lo que reunieron a todos los Byakugan y se los ofrecieron al gigante Tenseigan. Así fue como creció hasta su enorme tamaño actual. El plan de Toneri para combinar su línea de sangre con la de Hinata probablemente surgió de este mismo problema. Como descendiente de la familia Branch, su línea de sangre era inferior, lo que significa que nunca podría despertar a los Tenseigan por su cuenta. Por lo tanto, necesitaba un descendiente de la familia principal, alguien con una línea de sangre más pura, para mejorar la genética de su descendencia, dando a sus futuros descendientes el potencial de despertar a los Tenseigan de forma natural. Pero ahora, Toneri había perdido su oportunidad. Y no solo había perdido su oportunidad, sino que Aoba, habiendo desentrañado el secreto del Byakugan, ahora había puesto su mirada en él. Ese enorme Tenseigan en la luna contenía una cantidad inimaginable de poder ocular. Si Toneri, después de tomar los ojos de Hanabi, había podido despertar al Tenseigan, entonces era muy probable que el gigante Tenseigan jugara un papel en ese despertar. Un recurso tan valioso que sería un desperdicio destruirlo. Las opiniones de Toneri sobre el asunto eran irrelevantes. Aoba ya había reclamado al gigante Tenseigan para sí mismo. Capítulo 270. La alianza de Obito y Orochimaru. El clan Hyuga poseía muchos Byakugan, pero incluso con la tradición, Yashi no podía ofrecerlos a todos para alimentar los ojos en evolución de Hinata. Sin embargo, después de que Aoba se ocupara de los ancianos de la rama principal, la autoridad de Yashi dentro del clan Hyuga había alcanzado su punto máximo. Entonces, al descubrir los cambios en los ojos de Hinata, no dudó en proporcionarle 3 pares más de Byakugan para su absorción. Esta vez, sin embargo, Hinata comenzó a sentir incomodidad. Todavía es demasiado joven y su cuerpo aún no está completamente desarrollado. Absorber demasiados a la vez es abrumador. Démosle algo de tiempo, analizó Aoba. La progresión del Tenseigan no fue un problema, al igual que su propio Eternal Mangekyou Sharingan, solo requirió tiempo para desarrollarse por completo. Neji, por otro lado, era diferente. Su línea de sangre no era lo suficientemente fuerte. Se desconocía cómo se había determinado la división de la rama principal y la familia de la rama, pero el linaje de Neji era más débil, carecía del potencial innato para evolucionar a Tenseigan. Aoba consideró si los métodos biológicos podrían mejorar la pureza de la línea de sangre de Neji, pero el laboratorio de Konoha aún no era capaz de lograrlo. Entonces, le entregó el problema a Tobirama, agregando otra tarea a su creciente lista. Las fronteras de la Tierra del Fuego. Una figura corría a gran velocidad, ocasionalmente se daba la vuelta para liberar Jutsu Fire Release u Out Release para detener a sus perseguidores. Detrás de él, 2 figuras estaban cerrando rápidamente la brecha. Ya estamos dentro de la Tierra del Fuego. Tenemos que darnos prisa, o Aoba Kamikawa nos detectará. Lo sé, pero ese mocoso es prácticamente inmortal, y tiene Out Release. Su chakra es ilimitado, no será fácil derribarlo. La figura que huía era Shin. Después de la destrucción de la Akatsuki, naturalmente regresó bajo el mando de Aoba. Por orden de Aoba, Shin había estado rastreando a Orochimaru. Orochimaru había desaparecido después de su última transacción con Aoba, pero Aoba nunca se había olvidado de él. Aoba nunca tuvo la intención de dejar ir a Orochimaru, la única razón por la que no había actuado antes era porque Orochimaru todavía tenía valor. Pero ahora, con Tobirama revivido, la utilidad de Orochimaru había disminuido significativamente. Era hora de eliminarlo por completo. El problema era que Orochimaru siempre acechaba en las sombras, trabajando en experimentos desconocidos. Para sellar un trato anterior, Aoba incluso le había proporcionado información confidencial. Si no se controlaba, Orochimaru podría convertirse en una variable peligrosa. Gracias a las considerables habilidades de Shin y la red de inteligencia de Konoha, Orochimaru finalmente fue localizado. Pero Shin no esperaba encontrar a Obito en la base de Orochimaru. Si Obito hubiera tenido otra opción, habría evitado a Orochimaru por completo. Durante su tiempo controlando el Akatsuki, Obito era muy consciente de lo peligroso que era Orochimaru. Pero no tenía otra opción.
Después de ser perseguido repetidamente por Aoba, Obito luchaba por sobrevivir. Si bien el agotamiento del chakra no era un problema, su cuerpo había sido destrozado y dañado repetidamente, estaba al borde del colapso total. Por alguna razón, su misterioso benefactor podía estabilizar su chakra y mitigar los efectos secundarios del Rinnegan, pero no reparar su cuerpo físico. Y recientemente, la atención de este benefactor hacia él había disminuido notablemente. Con sus últimos Setsu blancos sacrificados para apenas mantener su cuerpo, Obito se vio obligado a buscar a Orochimaru. Cuando se trataba de mejoras biológicas, Orochimaru era un maestro entre los maestros. Y Orochimaru no decepcionó, usando sus técnicas biológicas prohibidas, estabilizó con éxito el cuerpo de Obito. Pero a cambio, Obito tenía que ayudar a Orochimaru, específicamente, a investigar los secretos de los Rinnegan. Orochimaru ya sabía que el Rinnegan era una forma evolucionada del Sharingan. Dada su obsesión con el Sharingan, estaba claro lo fascinado que estaba con el Rinnegan. Si Obito no tuviera el control total de su Rinnegan, Orochimaru ya habría intentado robarlo por la fuerza. Al mismo tiempo, Obito necesitaba un colaborador que lo ayudara a compartir la carga de luchar contra Konoha y Aoba Kamikawa. Por lo tanto, los dos llegaron a un acuerdo. Pero Orochimaru era plenamente consciente de un hecho crucial: Aoba nunca lo dejaría vivir. Por eso no traicionó inmediatamente a Obito. Obito era una herramienta necesaria, lo necesitaba para luchar contra Aoba. Orochimaru había perdido la cuenta de cuántas veces se había arrepentido de no haber matado a Aoba durante su primer trato. Pero a través de sus interacciones posteriores, Orochimaru se había dado cuenta de que la perspectiva moral de Aoba era completamente incompatible con la suya. A pesar de sus exitosas colaboraciones y a pesar del hecho de que el ascenso de Aoba al poder había sido impulsado en gran medida por los recursos de Orochimaru, Orochimaru estaba seguro de una cosa: en el momento en que Aoba ya no lo necesitara, sería eliminado. Ambos hombres albergaban desconfianza mutua, lo que llevó a un delicado equilibrio en su relación. Es por eso que, cuando Shin finalmente rastreó a Orochimaru, tuvo que enfrentarse tanto a Orochimaru como a Obito. Y, por supuesto, Kabuto, Hugo y otros también estaban presentes. Pero eran insignificantes, las verdaderas amenazas eran Orochimaru y Obito. Si solo fuera Orochimaru, Shin no se habría preocupado. A pesar de que Orochimaru se había vuelto significativamente más fuerte, empuñando innumerables jutsu prohibidos, el propio Shin era una existencia antinatural. Con inmensas reservas de chakra y técnicas de liberación de madera de área amplia, las habilidades de Shin contrarrestaron directamente las de Orochimaru. Sin embargo, con Obito agregado a la ecuación, la batalla se volvió unilateral. Con un cuerpo completamente estabilizado y el Rinnegan, Obito estaba más allá de las capacidades de Shin. Enfrentando a Orochimaru y Obito juntos, Shin no tuvo más remedio que retirarse. Afortunadamente, gracias a su tiempo de entrenamiento con Aoba, Shin había dominado recientemente Wind Release Chasingale. Esto le permitió planear a gran velocidad, maniobrando por el aire para evadir apenas la persecución. De lo contrario, contra un usuario de Rinnegan como Obito, la mayoría de los shinobi ni siquiera tendrían la oportunidad de escapar. Los usuarios de Rinnegan podrían volar, después de todo. Sin embargo, aunque el cuerpo de Obito se había estabilizado, todavía no era lo suficientemente fuerte como para manejar completamente el poder del Rinnegan. No importa cuán hábil fuera Orochimaru, no podía conjurar un cuerpo de nivel de 6 caminos para Obito de la nada. Como resultado, Obito podía volar, pero no muy rápido, lo que le dio a Shin la ventaja suficiente para escapar. Sin embargo, cuando entraron en la Tierra del Fuego, Obito y Orochimaru comenzaron a impacientarse. Ambos sabían muy bien lo peligroso que era Aoba Kamikawa. Más importante aún, Aoba ya no era la única amenaza en Konoha, varias potencias misteriosas habían aparecido de la nada. Dejando a un lado a Aoba, estaba ese shinobi no registrado que sin ayuda de nadie acabó con Kusagakure. Orochimaru no tuvo más remedio que huir al verlo o al encontrarlo. Luego estaban los múltiples usuarios de Flying Thunder God, y con Aoba agregado a la mezcla, incluso Obito y Orochimaru juntos no se atrevieron a acercarse a Konoha descuidadamente. Cuanto más se acercaban a Konoha, más se daba cuenta Obito de que no podía permitirse el lujo de prolongar esto por más tiempo. Extendió su mano derecha sin dudarlo. Banshee Tenin. Tirón super universal. Shin, que había estado corriendo a toda velocidad, sintió una fuerza de atracción abrumadora e irresistible surgir hacia él. En el siguiente instante, todo su cuerpo fue tirado hacia atrás, enviado incontrolablemente hacia Obito.